crecimiento. Fíjense lo que dice esta versión. La justicia de Dios se revela a nuestra vida por una fe en continuo crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tu fe y mi fe tiene que ir en continuo crecimiento. Para todo lo que viene, para todo lo que usted está esperando, para todo lo que usted le está pidiendo a Dios. ¿Cuántos están pidiendo algo a Dios? ¿Ver? ¿Está acá? Vamos, dígame amén o diga, hay algo. Amén. Para eso necesitamos una mayor fe. Hay gente que dice, bueno, la Biblia dice que debemos tener fe como un granito de mostaza. Jesús dijo. Pero ese para mí es el principio de la fe, lo mínimo. En cada uno de nosotros, como yo siempre digo, Dios ha puesto una medida de fe. Pero no es para que te quedes con esa medida, sino que tu fe crezca. Tu fe tiene que crecer. Amén. Entonces la idea es que nosotros crezcamos, sí, pero va de acuerdo a la justicia. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces esta prédica yo le llamé la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces cuando se te revela justicia, ¿sí? Es para dar una mayor fe. Entonces actúan de la mano. Es como usted tiene un auto y no tiene la llave. Tiene un auto 0 kilómetros y no tiene la llave, no le va a funcionar. Por eso yo quiero en esta mañana sacar algunos paradigmas y explicarle algunas cosas en la palabra, que necesitamos estar en justicia, caminar en justicia y hacer obras de justicia para que la fe no funcione. Para que la fe te funcione y me funcione, debemos aprender a caminar en justicia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto quiere decir, hay una palabra en Habacuc 2.4, esa misma palabra que cita Romanos, está en Habacuc 2.4, que dice que el justo por la fe vivirá. Wow, pero cuando nosotros lo leemos decimos, esta palabra de Habacuc fue dada mucho antes. ¿Sí? Hoy nosotros ya entendimos, ¿sí? Según Romanos, que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Que hemos sido puestos correctamente delante de Dios a través de creer en Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Has sido declarado justo. Pero no por tus obras, ni por mis obras, sino por la fe en Jesucristo. A través de ese sacrificio que Él pagó en la cruz, nosotros hemos sido declarados justos, bien puestos en una buena posición delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ya no tenemos que andar diciendo, bueno, yo tengo que hacer obras para ser salvo. No, ya hemos sido declarados justos. Ahora se supone que todo aquel que ha sido declarado justo debe vivir en justicia. Debe vivir haciendo justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Entonces, quiere decir que un justo no vivirá por lo que ve. Wow. Nosotros queremos ver para creer. O sea, hay gente que dice, yo si no veo, no creo. Y la Biblia me habla algo totalmente distinto. Yo debo creer para luego ver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, el justo no vive por lo que ve, no vive por sentimientos, tampoco, porque la fe no tiene que ver con un sentimiento. ¿Sí? Si usted me pregunta en esta mañana cómo me sentía yo antes de salir para acá, a ver, antes de salir para acá estaba casi que no podía ni pisar. El día de ayer estoy con un problema en mi cintura, ¿sí? Y si usted ve por la fe no me sentía con ganas, no podía casi ni pisar. Entonces, pero como yo actúo por fe y no por vista, por sentimientos, ¿sí? Sigo creyendo en un Dios poderoso. ¿Amén? Entonces no tiene que ver con tu sentimiento, porque ahí dice, hoy tengo ganas de creer, hoy siento ganas. No. La fe tiene que ver con algo mucho más que eso. Porque si no, Abraham no hubiera sido llamado el padre de la fe. Porque dice que creyó esperanza contra esperanza. Aun cuando no tenía fuerza, como decía mi esposa, si él se guiaba por sus sentimientos, que era viejo, que era ya estéril y su esposa, no iban a poder tener el hijo de la promesa. Entonces no tiene que ver con sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque los sentimientos siempre están cambiando. Tus sentimientos y los míos dependen de circunstancias muchas veces. Entonces cambian. Entonces la fe no tiene que ver con sentimientos. ¿Estamos de ahí? Entonces debemos entender que hay un mundo invisible, ¿sí? Que es más real que lo visible. Yo siempre le digo esto, ¿sí? Y de ahí venimos. Hay un mundo invisible, un mundo invisible, que es más real que lo que vos ves. Entonces, la gente de fe no solamente vive en este mundo visible, sino que entiende que hay algo invisible de lo cual proviene todo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿para qué necesitamos la fe? Como yo siempre, la fe se necesita para traer de lo invisible, de lo eterno, aquí a la tierra, lo visible. Entonces, es por medio de la fe que nosotros traemos lo del cielo, lo eterno, aquí a la tierra. O sea, la fe, yo siempre digo, en el cielo no se necesita fe. La fe la necesitas acá en la tierra. Es la moneda del reino para poder hacer visible lo que ya fue dado en el cielo. No sé si me sigue.
tus sueños, tu objetivo, lo que Dios te habló, la palabra que Dios, las promesas que Dios tiene para tu vida, se hacen realidad a través de la fe aquí en la tierra. Entonces, hay uno dice, sí, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dice en su palabra muchas cosas, muchas promesas. Ahora, yo para traer esas promesas aquí a la tierra, para que se hagan una realidad, yo tengo que usar la fe. Y por eso es necesario que mi fe crezca, que tu fe crezca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Hebreos 11:3, quiero que vaya. Fíjese lo que dice Hebreos, que que todo lo visible fue creado de lo que no se veía. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue constituido? Diga, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué te da a entender eso? Que lo que no se veía era primero. Lo que se ve, todo lo que vos ves, fue hecho de lo que no se veía. Y ese es el principio de la fe. Dios habló y de lo que no se veía fue. Fue el día, fue la luz, fue todo lo que Dios habló por la palabra. Entonces es un principio que tenemos que entender y sacarlo de la cabeza que yo para creer tengo que ver primero. Ese versículo nos deja bien claro que por la fe, fíjese que por la fe entendemos. ¿Cuándo viene entendimiento espiritual en nuestra vida? Cuando entendemos las cosas eternas es por la fe. Entonces el hombre natural, la mujer natural no puede ver por la fe las cosas invisibles y por lo tanto no puede traerla, por tanto no las va a hablar, como decía mi esposa, no las va a declarar, no va a profetizar. ¿Sí? Por eso la palabra nos habla, dice, abre bien tu boca y yo te la llenaré. ¿Sí? La palabra nos habla también, dice, decirle al justo que le irá bien. Y alguno dice, bueno, pero yo no sé. No, sí, tenés que declarar. Cuando vos declarás, cuando uno profetiza, nosotros llamamos profetizar, es declarar los misterios de Dios, ¿sí? Ahí es donde la fe actúa. ¿Sí? Jesús le dijo, si ustedes le dicen a este monte, quítate y ponte en el medio del mar, dice, le sucederá, será hecho por la fe. Pero si ustedes dicen, hay que hablar. ¿Qué vas a hablar? Fe. Amén. ¿Es fe? ¿Cuesta? Sí, cuesta. Pero tenemos que practicar, poner en marcha la fe. ¿Estamos ahí? Estoy hablando de un resumen más o menos porque yo sé que hay gente nueva. Entonces, Hebreo nos da la pauta que todo lo visible viene de lo invisible. Por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué es tan necesario en este tiempo que vivimos aprender a vivir en fe? Y que nuestra fe aumente. Es necesario para los tiempos que vivimos que tu fe y mi fe aumente. ¿Sí? Porque cuando habla Habacuc está hablando de este tiempo. El justo por la fe vivirá. Dice, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Si retrocediere en fe. Pero ahí lamentablemente en la iglesia, en todos lados, hay gente que está retrocediendo en su fe en vez de aumentar. Muchos retrocesos. Yo siempre digo, cuando vino el COVID, por ejemplo, hubo muchos retrocesos en la fe. Mucha gente que dejó de creer. Porque perdió un ser querido, porque le pasó algo. Y dejó de creer, su fe menguó. Pero al contrario, nuestra fe tiene que ir en aumento. Diga amén. Entonces, ¿por qué tenemos que agrandar nuestra fe o vivir por fe? Número uno, porque vienen tiempos difíciles, que ya lo estamos viviendo. La maldad es tan grande que no se va a poder vivir sin fe. Escúcheme bien esto. Lo que viene para el mundo, lo que estamos viviendo, es tan terrible, la hora en la que estamos viviendo. Usted ha visto las noticias, ven las noticias. Entonces, necesitas fe. Yo veía, ¿cuántos ven por ahí? Yo sé que por ahí algunos ya no miran tele, se mira mucho por las redes. O sea, los testimonios de lo que está pasando en Venezuela. Terrible. Usted está orando, me imagino. Por eso está orando, ¿no ven? Pero también se ve testimonios de fe. Gente de fe, que aún no han negado su fe. Pastores, líderes, jóvenes, niños, aún hablando de un Dios poderoso, no niegan su fe. ¡Wow! Ha sido tremendo. Y eso me lleva a los tiempos de los apóstoles también, aún cuando lo estaban matando, cuando lo estaban torturando, cuando se los comían los leones. Ellos no negaron su fe nunca. Su fe crecía. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Entonces, para tiempos difíciles necesitamos fe. Para tiempos difíciles como se está viviendo, vamos a hablar de lo económico en Argentina, usted necesita fe. Necesita ser ordenado, por supuesto, en su finanza, trabajar y todo, pero necesita fe. Necesitamos vivir en fe. ¿Amén? Ahora, la fe no es, como alguien dijo, tirarse a la pileta y que no haya agua. Eso no es fe, eso es locura. La fe es una fe inteligente, como yo siempre digo, que sabe, se mueve por una palabra. Recuerda que Pedro, cuando la pesca milagrosa, había pescado toda la noche, y Jesús le dice, préstame la barca, usted conoce la historia, y le dice, vamos a pescar. Y él le dice, Señor, no hay nada, no he pescado nada. Y Jesús le dice, boga mar adentro y tira la red a la derecha. ¿Se acuerda? Y Pedro le dice,
no he pescado nada, pero en tu palabra voy a echar la red. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se llenaron de peces. En tu palabra. Entonces la fe inteligente tiene que ver, no es que hago lo que yo quiero. Ah, no, yo creo que voy a tirar este vaso y se va a romper contra el piso. No, pues si Dios no me lo dijo, no va a pasar nada. Es por la palabra. O sea, todo en base a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Estamos? Y número 2, Hebreos 11:6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Sabe qué le agrada a Dios? Su fe. A Dios le encanta ver gente de fe. Locos en la fe, ahí sí. Apasionados en la fe. Dice que eso, Hebreos 11:6, ¿lo tenemos? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Primero y principal, que hay un Dios. ¿Cuánto lo creen? Poderoso. ¿Sí? Dice, y que es galardonador. ¡Wow! Esa palabra me gusta. Recompensador, galardonador, diga galardonador. De los que le buscan. Entonces, ¿cómo yo lo busco a Dios? ¿Cómo usted lo busca a Dios? Por fe. Usa su fe. Entonces, cuando usted va a orar, ¿para qué ora? ¿Cuántos oran? Oran, me imagino. ¿Cuántos oran? Usted va con fe a orar. Si usted va y ora y dice, Señor, necesito esto para mañana, necesito esto para mi vida, pero después sale de ahí de la oración y dice, yo sabía que no iba a pasar. Ni vayas, ni ores. Si no vas a ir con fe, o sea, entonces dice que Él es galardonador de los que lo buscan con fe. Entonces cuando usted va a orar o ora por alguien, usted lo está haciendo con fe, viene la recompensa de Dios, porque Él galardona a los que lo buscan con fe. A la gente que tiene fe, es galardonador, le gusta responder. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le gusta responderte tus oraciones. Pero ¿cuándo? Cuando tu fe crece, cuando vos usás la fe realmente, un arma poderosa que tenés. No importa si hoy es chiquitita, si es más grande, tu fe tiene que crecer, mi fe tiene que crecer. Amén. Yo he visto a Dios obrar en muchas cosas en estos 30 años que sirvo a Dios, pero cada día necesito más fe. Necesitamos más fe. Cada desafío personal con la iglesia es fe. Necesitamos un nivel mayor de fe. De paso le digo, ya ahí están las 30 sillas que faltaban. Le doy un aplauso al Señor. Un desafío de fe que hicimos hace unos días, hace un mes. Ya están más sentados las 30 sillas, vamos por más. Todo un desafío de fe. ¿Cuántos tienen algún desafío de fe grande para este año? Para estos meses que vienen. Levánteme la mano. No le tengas miedo. No le tengas miedo, pero tu fe para eso tiene que crecer. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Entonces, agradar a Dios es decir la verdad siempre. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vivir rectamente en integridad agrada a Dios. Orar, ayunar, buscar a Dios. Todo esto no sirve, escúcheme, de nada si no es con fe. Usted puede orar, pero si no ora con fe, eso no agrada a Dios. Usted puede leer la palabra, estudiar la Biblia, pero si no lo hace con fe, creciendo las promesas de la palabra, no le sirve de nada. Usted se puede congregar y está bien, Dios nos manda a congregarnos, pero si no hace con fe, diciendo yo voy a ir, pero algo voy a recibir, hay algo que voy a hacer, mi adoración, mi alabanza en esta mañana va a subir a la presencia de Dios, y lo hago por fe, por eso alabo a Dios, adoro a Dios, porque yo sé que Él está recibiendo mi adoración, mi exaltación. ¿Cuánto lo hacen con fe? Pero si usted no lo hace con fe y está cantando así por las dudas, y no sé si pasará el cielo raso, no sé si Dios lo escuchará, si a Dios le agradará, a Dios le agrada tu adoración. Eso es hacerlo en fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve que necesita para todo fe? Entonces, cuando hablamos de la justicia, es lo que hace nuestra fe operativa, ¿sí? O funcional. La justicia hace que nuestra fe funcione. Por eso yo le dije, puedes tener un auto, pero si no tenés la llave, no pasa nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las áreas donde no se te ha revelado la justicia de Dios, el estar correctamente, bien parado delante de Dios, en esas áreas tu fe no va a funcionar. ¿Me está siguiendo? Alguno no está entendiendo nada, tranquilo que le explico. ¿Sí? Primero sé justo y después se vive por fe. ¿Qué hizo Dios? Primero nos justificó a través de creer en Jesucristo y luego vivimos por fe. Entonces yo no puedo actuar en fe en un área de mi vida donde yo no soy justo. Dígame. ¿Qué significa ser justo? Desde el punto de vista legal, es uno que ha sido declarado sin falta. Justo es alguien que ha sido declarado sin falta. Por medio de Cristo, el sacrificio y que usted le aceptó en su corazón a Cristo y cree en Jesús, usted ha sido justificado, declarado sin falta. Es como que borrón y cuenta nueva cuando usted aceptó a Cristo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por nuestras obras no podíamos, porque acá no hay ninguno que por sus obras esté acá. Estamos por la obra redentora de Cristo, por la misericordia, por la gracia. Pero a través de eso nos declaró justo. ¿Qué quiere decir? Alguien
legalmente, sin falta. Eso sucedió en el momento que vos aceptaste a Cristo en tu corazón. ¿Tú aceptaste a Cristo? Bueno, usted crea que usted fue declarado justo. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, Jesús tomó nuestro lugar y tomó nuestro pecado y nos declaró justos. ¿Estamos de acuerdo? Usted me mira como raro. ¿Está recibiendo algo? Jesús tomó tu pecado, todos lo tomó y te declaró justo, sin mancha, limpio delante de Dios. Fíjense, tremendo. Porque necesitaste fe para creer, y usted necesita fe para creer eso. Pero hay gente que ni fe para eso tiene. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque cada tanto el diablo le viene a recordar sus pecados, su vida pasada, y vuelve a lo mismo. Y si no, ¿será que soy hijo de Dios? ¿Será que Dios me perdonó? Ya te perdonó, listo, te hizo justo. Hasta para eso necesitas fe. Pero esa es la medida inicial de fe para salvación. Ahora, después tenés que vivir por fe. Y si vivís por fe, tienes que vivir haciendo justicia para que la fe te funcione. No es que vas a alcanzar salvación por tus obras. Sí, pero sí, si yo he sido declarado justo, un justo como vive, en justicia. Haciendo las cosas bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está siguiendo? Entonces, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La justicia es algo progresivo en nosotros. Escúcheme esto. Es progresivo. Fuiste declarado justo, justa, pero también es algo progresivo a medida que vamos conociendo la palabra, a medida que vamos actuando en justicia. ¿Me está siguiendo? Haciendo las cosas bien. Eso quiere decir que hay áreas que todavía no estamos justos. Lo que todavía no se te ha revelado, hay cosas que... ¿Cuánto están cambiando? Diga, estamos cambiando. Esas áreas que todavía vos sabés que hay cosas que no está justo, ahí tu fe no puede actuar. Porque se tiene que revelar justicia. Justicia es hacer las cosas bien delante de Dios, estar recto delante de Dios. Vuelvo y repito, no para salvación. Tuviste que creer por fe. Pero se supone que alguien que ha sido justificado empieza a caminar una vida de justicia. ¿Cuántos están caminando en justicia? Haciendo las cosas correctas. No perfecto, pero haciendo las cosas correctas. ¿Estamos ahí? Entonces, hay áreas que por ahí todavía no estamos justos. Justo significa estar a cuentas con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Todos los días yo tengo que estar a cuenta con Dios. Todos los días. En todas las áreas de mi vida. No en algunas. El Señor nos declaró justos, por tanto de ahí en adelante vamos a vivir en una posición de justicia. Haciendo justicia. ¿Cuántos son justos acá? La Biblia nos llama a los justos. Entonces, se supone que usted tiene que vivir en justicia, haciendo justicia. Yo tengo que vivir haciendo justicia. ¿Amén? Santiago 2.17 dice, escúcheme, Santiago 2.17, quiero que vaya rápido, un tema tan controversial para muchos algunas veces, que lo malinterpretan. Dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué es? Muerta. Pero hay gente que dice, yo tengo que hacer obras para ser salvo. No está hablando de eso. Pero se supone que si yo tengo fe y he sido justificado, si no hay obras, si no hay una manera de vivir de acuerdo a esa justicia, de esa fe que se me fue revelada, es muerta mi fe. Es como si yo tengo mucha fe, pero no hago nada. Yo tengo mucha fe que Dios me va a prosperar, como siempre le digo, pero no trabajo. Pero no ordeno mis finanzas. ¿Cuántos dicen amén? No va a pasar nada, porque en esa área no estoy operando en justicia, en orden correcto. ¿Me está siguiendo? Entonces esta fe no tiene que ver con obras para ser salvo. Vuelvo y repito porque alguien lo puede entender mal. Lo hablo porque es necesario la fe y actuar en justicia, si no es muerta. Hay gente que dice tener mucha fe, pero no hace nada. No actúa en fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe tiene que crecer. ¿Estamos ahí? Según primera de Pedro, ¿sí? 3.7, quiero que vaya. Primera de Pedro 3.7, le doy un ejemplo. Si no me equivoqué, a ver. Primera de Pedro 3.7. Hoy voy a dar varios versículos allá a los muchachos para que se entretenga. Vosotros maridos, ¿cuántos maridos hay acá? Levánteme la mano. Levántame la mano a los maridos. No se asusten que no viene a nadie. Después le damos a las mujeres. Ahora. Igualmente, viví con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos vivir sabiamente con nuestras esposas como vaso más frágil, dice. Entonces, ¿por qué hay problemas matrimoniales? ¿Por qué? Cuando en esa área no hay justicia, si yo no cumplo, vamos a doy un ejemplo, esa palabra dice, vivir con ella sabiamente, dando honor, respetando a mi esposa, en esa área yo no estoy practicando la justicia. Por lo tanto, dice, tus oraciones no pasan del cielo raso.
¿Por qué? La fe ahí no me funciona. Porque yo no estoy honrando la palabra, lo que dice la palabra. No estoy actuando en justicia. Y al revés las mujeres. Si la mujer no respeta o no honra a su esposo y después quiere orar y quiere 10 cajas de zapatos nuevas y todo, no te va a pasar nada. Porque ¿sabes por qué? Porque no estás cumpliendo la palabra. La justicia va de la mano de la fe. ¿Cuántos dicen amén? En el área en que yo no estoy justo, mi fe no va a funcionar. Porque van de la mano. ¿Me está siguiendo? Yo sé que esto alguno ya lo sabe de memoria. ¿Por qué hay problema entonces? Porque en esa área no hay justicia. Dice la palabra que si no hay justicia, Dios no escucha nuestras oraciones. Fíjese lo que dice esta palabra. Dice, si usted no honra a su esposa, le dice a los varones, esa oración no es escuchada por Dios. Hay estorbo. La injusticia produce un estorbo a tus oraciones. Así que yo me imagino que todos los varones acá están también a su esposa. Dígame. Y lo que no, tienen que empezar a hacerlo. Porque yo la primera vez que escuché esta palabra, leí esta palabra y dije, wow, ¿cuántos maridos orando y maltratan a su esposa y claro, no les va a pasar nada, no van a recibir nada, porque no les funciona, porque no están aplicando el principio. Y al revés, ¿cuántos dicen amén? Si cuando ayunás, orás, no has aplicado la palabra, no estás viviendo en justicia, no te va a funcionar. Usted puede ayunar y decir, yo ayuno, hago esto, pero primero, ¿hay orden en esa área? ¿Hay justicia en esa área? Me revisé si estoy actuando justamente en esa área. Porque yo puedo ayunar 30 días, 40 días, no sé, pero el ayuno se supone que me tiene que dar revelación de lo que está mal en mi vida, lo que estoy haciendo mal y que no estoy haciendo justicia. ¿Cuántos dicen amén? Que no estoy bien parado delante de Dios. Escúcheme, Satanás, el enemigo, sabe cuando usted no está caminando en justicia y en fe. Satanás sabe, porque anda buscando siempre a quien devorar, cuando una persona no está caminando en esa área en justicia o en fe. Satanás lo sabe. Por lo tanto, no va a respetar nunca. No hay autoridad. Imagínense yo cómo voy a poner a reprender demonios, a aconsejar consejería matrimonial si yo estoy mal con mi esposa. ¿Qué puedo dar? En esa área no estoy en justicia, entonces Satanás se me ríe en la cara. ¿Cuántos dicen amén? Está muy, muy serio todo. ¿Sí? Él sabe, escúcheme, los demonios saben, Satanás sabe, cuando tus palabras tienen la sustancia de la fe. Satanás sabe. Cuando una persona de fe está en justicia y dice en esa área, por ejemplo, le voy a hablar de finanzas. Si yo estoy en justicia en finanzas, haciendo las cosas correctas, Satanás sabe que contra mi casa no puede venir. Y si viene, va a tener que irse como vino. Pues yo estoy en justicia delante de Dios. Y usted sabe, no quiero hablar mucho de esos temas porque algunos se ponen medio raros. Justicia, ¿usted sabe lo que tiene que hacer para estar en justicia en el área de finanzas? Lo que dice la palabra. ¿O no? Entonces puede reprender demonios, dice, yo tengo fe para una empresa grande, para todo, pero ¿están en justicia en esa área? La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Dígame, no debáis a nadie nada. No estoy en justicia, por tanto, mi fe no me va a funcionar ahí. Porque la Biblia me dice, no tengo que deber. ¿O no? La deuda, el que debe es esclavo del que debe, dice la palabra. Entonces, es importante ponernos en justicia, arreglar esas cosas para que tu fe te funcione en finanzas. Por darte un ejemplo. Amén. Matrimonialmente, en cada área. La enfermedad, ¿sí? Se habla de una posición de justicia. También. Yo cuando me levanté a la mañana, sinceramente le digo, casi no podía caminar. Me levanté con mucho dolor. Ayer tuve un ataque en mi salud, en mi nervio ciático. Entonces yo digo, Señor, esto... Después que se fue mi esposa y yo estaba preparando la palabra y decía, Señor, yo tengo que predicar. No puedo dejar de predicar. Yo estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo lo que vos me llamaste a hacer. Estoy en una posición de justicia. Entonces yo te digo, Señor, yo tengo que predicar. Y acá estoy. Amén. Y no por un capricho. Porque yo entiendo que la palabra me dice que Él se lleva nuestras dolencias. Amén. Y ¿cuánto le creen a Dios? Y Dios tiene poder. Entonces estoy en la justicia. El diablo no puede tocar. No me puede invalidar lo que yo tengo que hacer. Diga amén. Le doy gracias a Dios por eso. ¿Sí? Los injustos, ¿sí? Viven como le da la gana. La gente que no conoce a Dios vive como le da la gana. Comiendo, bebiendo, haciendo lo que quieren. Su prioridad es esa. Ahora, Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su, ¿cómo? Y su justicia.
Eso significa el gobierno de arriba, la justicia de Dios, estar bien con Dios, a cuentas con Dios, y todas las demás cosas, dice, lo serán añadidas. Como yo siempre digo, buscamos muchas veces las añadiduras primero, pero muchas veces nos frustramos porque no vienen, porque no buscamos primero el reino de Dios, la justicia, estar a cuentas con Dios. Entonces, cuando yo voy a la oración, cuando usted va a la oración, ahí es donde se pone a cuentas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí, yo siempre después de la oración tenemos que salir diferentes. ¿Sí? Pero antes de pedir, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. El gobierno, estar a cuenta. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Justicia. Amén. Caminar en justicia. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 14, 17 dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¡Wow! El reino, el evangelio, si quieres llamarlo de Dios, la fe, tiene que ver con justicia, paz y gozo. Son los principios. ¿Sí? Te dije 14, 17, hijo. 14, 17. Fíjese. ¿En qué consiste el reino? El vivir la vida plena en Dios. ¿Lo tenemos? Dice, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Justicia qué es? Una posición correcta delante de Dios. Estoy viviendo en justicia. Entonces estoy correcto delante de Dios por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, si yo estoy bien con Dios, va a venir la paz y el gozo. ¿Cuántos dicen amén? Toda la gente dice, yo quiero paz, paz, paz. Usted le pregunta, va a hacer una encuesta afuera o en cualquier lugar del mundo y dice, ¿qué es lo que más anhela? Quiero paz. Quiero paz. ¿Cuántos dicen amén? La gente dice, quiero paz. Quiero gozo, alegría. Pero en el reino, escúcheme, los rebeldes no tienen paz. No hay paz cuando hay rebeldía en mi corazón. Proverbios 21:15 dice, alegría es al justo el hacer justicia. Poneme ese. Proverbios 21:15. Es una alegría, diga, acá están los justos, hacer justicia. No te tiene que pesar ser justo, hacer las cosas en orden, hacer las cosas bien. No nos debe pesar. ¿Sí? Es para el justo el hacer juicio, justicia, más destrucción a los que hacen iniquidad. ¡Wow! Alegría. Hacer las cosas bien produce alegría en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Para vivir en el reino, ¿sí? No podemos ser rebeldes. Si no hay paz, hay rebeldía. Isaías 32:17, fíjese, hablando de la justicia. Isaías 32:17. Estoy diciendo rápido, pero si no llegamos. Isaías 32:17, si lo tenemos. El efecto de la justicia, escuche esto, será, ¿qué? La paz. El efecto de la justicia es la paz. ¿Cuándo una persona tiene paz? ¿Cuánto quieren paz? Cuando está en justicia delante de Dios. Eso te da paz. Dice, porque el efecto inmediato de la justicia es la paz. ¿Cómo sabes cuando una persona está justa delante de Dios? Porque está en paz. La gente busca paz en cosas materiales, busca en cosas, pero lo primordial para estar bien, en paz, en gozo, es estar en justicia. Cristo ya te declaró justo, pero vos tenés y yo tenemos que vivir actos de justicia. Vivir justamente. ¿Qué es vivir justamente? Un ejemplo, darle a cada uno lo que se merece, no deber, no ser, o sea, no hacer cosas raras, ser justo. Porque Dios es justo, dice la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le digo? Amén. Proverbios 31:9 dice, abre tu boca con justicia, un consejo que da, abre tu boca con justicia. Con la boca yo declaro justicia. Yo soy justo cuando hablo justo de las personas. Cuando yo hablo mal de alguien, cuando yo estoy practicando injusticia. Y eso es un estorbo. Y ahí la fe no me funciona. ¿Me está siguiendo? Entonces, abre tu boca con justicia. Sé justo en la forma de hablar. No agregarle ni sacarle. Valora a una persona o lo que sea. Justo. Lo que es. ¿Cuántos dicen amén? No, pero como a mí no me gusta, empiezo a hablar mal de esa persona. No importa que vos no te guste su forma de ser. Tienes que hablar lo justo. Lo que es justo es justo. ¿Cuántos dicen amén? Hablar justicia. ¿Cómo hago? Si yo de repente digo, yo todavía no entiendo eso, siento que hay áreas en mi vida que no estoy en justicia. Me arrepiento y me pongo a cuentas con Dios. En áreas que nosotros sabemos que no estamos bien delante de Dios,
que hay cosas que tenemos que cambiar todos. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón a Dios y automáticamente volvemos a esa posición de justicia. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Cuántos creen que Dios lo perdona? ¿Cómo? Por la fe. Por la fe y por su palabra. ¿Cuántos están entendiendo lo que le digo? Diga, Dios ya te perdonó. Entonces, yo puse acá, no toleres nada. No toleres nada de injusto en tu vida. No permita la injusticia en su casa. No permita la injusticia en su matrimonio. No permita la injusticia en su final. No permita cosas injustas. Es justo acá y en la China y en cualquier lado donde se encuentre. Justo. En su forma de ser, de hablar, de juzgar. Justo. ¿Cuántos dicen amén? No toleres. ¿Sí? Desde una posición de justicia. La mentalidad en el reino es la de un conquistador, yo puse acá, y no de supervivencia. Cuando yo estoy en justicia, en una posición correcta delante de Dios, mi mentalidad, la tuya, debe ser de conquistar, no de sobrevivir. Bueno, que saca lo que Dios quiere, vemos, la estamos tirando para no vender la escopeta. No. Conquista. Siempre para adelante, en fe. Usted no escucha hablar a usted a nosotros. Siempre fe. Amén. Hablar fe. Lo vamos a lograr, lo voy a hacer, voy a llegar, podemos. Es fe, profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso a Dios si usted está entendiendo algo. Amén. Diga, no supervivencia. Decirle, si está en supervivencia tenés que pasar al modo conquista. Amén. Y algunos dicen, apóstol, se hace difícil por el conquistar. Hay días, semanas que se me hace muy difícil. Pero esa es la idea de Dios, que vaya en conquista, de poder en poder, de gloria en gloria, de fe en fe, dice la palabra. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Isaías 32, 27, lo que leímos hace un ratito, la misma. Isaías 32, ¿te dije? 17, perdón. Dice, y la labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. Primero dice paz, y después lo que hace la justicia es darte reposo. Diga reposo. Algo así que me está hablando. Cuando uno no está descansando, no está viviendo en fe. Si hay algo que te roba el sueño, que te tiene con falta de paz, que te roba las fuerzas, y no estás pudiendo descansar en Dios, no hay justicia. Porque cuando yo estoy en justicia, yo descanso. ¿Amén? Descanso. ¿Cuántos descansan en Dios? ¿Cuántos mañana tiene que pagar cuenta? A ver, levántame la mano. Todos tenemos que enfrentar desafíos. Pero como yo estoy en justicia delante de Dios, haciendo lo que tengo que hacer, no me preocupo. Me ocupo. No tengo por qué preocuparme. No tengo por qué estar loco mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? El que está justo delante de Dios, está en justicia, sabe que Dios abrirá puertas. Está en paz. Puede descansar. Hay gente que puede tener todo lo material, muchas cosas, pero no tiene descanso. No tiene descanso. Su vida no lo ves, queda siempre acelerado. ¿De qué sirve? Si no hay descanso, si no hay paz. Entonces, la labor de la justicia, ¿sí?, es descanso, diga descanso, reposo y seguridad. Seguridad. Entonces eso va mucho más allá. Por eso los héroes de la fe, por eso la gente de fe se movía de esa manera. Estoy seguro. Yo estoy seguro que puesta el mundo pata para arriba, que Dios no me va a abandonar. ¿Cuántos lo creen? Tengo un padre que no abandona. Tengo un padre que me da lo mejor. Tengo un padre amoroso que siempre está conmigo. ¿Amén? Pero el que no está en justicia no se desespera. Uy, viene crisis. Y están diciendo que estos 6 meses que vienen van a ser complicados. Y ya lo empezamos a desesperar. No. Si vos estás bien delante de Dios, si vos estás correcto, haciendo las cosas bien, en justicia delante de Dios no tenés por qué temer. Sí tenés que trabajar, sí tenés que ocuparte, yo entiendo eso. Pero estar ansioso, afanado por cosas materiales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, diga justicia. Entonces, cuando no estás descansando, cuando yo no estoy descansando en Dios, hay algo que no está recto delante de Dios. Se lo digo de esa manera. Cuando yo no puedo descansar en un área de mi vida, ante una situación, no puedo descansar en Dios, confiar en Él, esa área en mi vida hay algo que no está bien. El que se desespera porque cuando no tiene el dinero, cuando no tiene plata, y anda como loco, y empieza a maltratar a la esposa, le pega la patada al gato, le pega al perro, no hay rectitud, no hay justicia. Porque la labor de la justicia es paz, es descanso. Entonces, cuando vea mañana a tu esposo o tu esposa que anda medio eléctrico porque algo de... No, nosotros estamos en justicia. Tenés que... Tranquilo, baja un cambio, si le. Baja un cambio.
A ver, ¿le pasa o no le pasa? O sea, a todos nos pasa, ¿sí? Entonces, si yo no vivo una vida justa, ¿cómo voy a ser de bendición a otros? ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a hablar? Entonces, por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. O sea, yo tengo que vivir justamente para hacer testimonio a otros. Y mi palabra de fe que predico va a tener mayor peso. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no me gusta mucho esta palabra, pero yo la hago igual. Entonces, Isaías 57:17, escúcheme, hablando del injusto, el que no hace justicia, 57:17, ¿me están recibiendo algo? Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Está hablando del injusto. Amén. La persona que es injusta. ¿Sí? El injusto es como dice, las olas del mar que no tiene reposo, dice también. No tiene reposo. El que sabe que no está bien delante de Dios no tiene paz, no tiene reposo, no tiene descanso, vive acelerado. ¿Cuántos dicen amén? El rebelde es alguien injusto. La rebeldía es injusticia. El rebelde que se rebela contra todo es injusto. Imagínense, un hijo rebelde contra su papá. Cuando la palabra me dice que tengo que honrar a papá y a mamá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Honrarlo, valorarlo, apreciarlo y respetarlos. ¿Sí? Y yo me rebelo, me salgo de esa cobertura o de esa posición de justicia que me protege. ¿Qué le pasó al pródigo? ¿Se acuerdan? Se fue en rebeldía. ¿Qué le pasó allá? La fe no le funcionó. Ahí no funcionó porque se había ido en rebeldía. Entonces la rebeldía te hace salir de esa cobertura de justicia de parte de Dios. Entonces diga, voy a renunciar a la rebeldía. ¿Sí? Según la Biblia, escúcheme, justicia es dar a alguien lo que se merece. ¿Amén? Justicia es darle a alguien lo que se merece. Gracias a Dios por Jesucristo, que se puso en lugar nuestro, porque si nos tenía que dar Dios de acuerdo a lo que nos merecíamos, vos no estaríais ahí sentado. Yo no estaría acá. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, pero hay gente que no, yo por mis... No. Si Cristo te hubiera hecho justo por la fe, vos no estarías ahí. Si te tuviera que pagar, Dios nos tuviera que pagar o sea, de acuerdo a las más cosas malas que hacemos, chao. Pero Dios es fiel, diga Dios es fiel. Hay cosas, yo siempre digo esto, que están aguantadas en el cielo porque no estamos caminando en justicia. Y esto es una alarma, iglesia. ¿Cuántos están esperando algo? Y dicen, ¿por qué hace tanto tiempo que no viene? Que no se da, si Dios es fiel, si Dios responde. Y yo tengo fe, dicen algo, yo tengo mucha fe, pero eso no se suelta. Está retenido en el cielo. ¿Por qué? Porque en esa área quizás no estás caminando en justicia. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo lo que les digo? Hay cosas que no han salido, no han llegado a tu vida todavía porque no estás usando la fe correctamente. No es una fe inteligente, no es una fe que camina en justicia. Hay áreas de nuestra vida que tenemos que ordenar, ser justos, para que luego pueda fluir más directamente todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo sacrificio, toda ofrenda, el tiempo de servicio, lo que vos haces para Dios tiene recompensa, porque dice que Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. Entonces, decirle al candidato, todo lo que haces para Dios, todo, nada queda sin su recompensa. Nada. Nada queda, lo que vos haces en justicia para Dios queda sin recompensa. Dios es justo y no se olvida de tu trabajo, no se olvida lo que haces por los demás, no se olvida lo que haces por la gente, no se olvida de todo lo que has hecho en estos años que servís a Dios. Dios es justo y te va a dar de acuerdo a la justicia que Él tiene. Denle un aplauso a Dios, diga, mi Dios es justo. No le debe a nada a nadie. ¿Amén? Dios es justo. Yo puse acá, hoy es día de pago. ¿Cuántos dicen amén? Es día de pago, de retribución, de galardón. Es tiempo de retribución. A Dios no se le ha olvidado nada. No deja pasar nada. Lo que es justo es lo que te va a dar. ¿Amén? Diga amén. Lo contrario, esto es la misericordia de la justicia también. Por lo contrario, la misericordia es no darte lo que vos mereces. Porque Dios también es un Dios misericordioso, que no nos dio como lo merecíamos. Lo malo, nos merecíamos cosas feas o no. Pero Dios es tan misericordioso y dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Diga gloria a Dios por eso. Cada mañana. Porque nos equivocamos, porque fallamos. ¿Cuántos fallan?
Pero eso no es una excusa para decir no lo voy a intentar, hay que intentarlo de vuelta. Señor, te fallé, quizá en este no estuve recto, no hice justicia, pero lo voy a intentar de vuelta. Me arrepiento, te pido perdón y empiezo nuevamente. Dile de aplauso y empezamos nuevamente. Misericordia, misericordia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe le dije que sin obras es muerta. Juan, ¿sí? También habla que debemos creer en las obras. Tenemos fe para creer en sus obras. ¿Cuántos creen en las obras? Amén. Juan 14:11. Quiero que vaya. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús dice, si no creen por la fe que yo soy en el Padre y el Padre está conmigo, dice, crean por las obras. Entonces las obras de justicia que hacemos aumenta la fe en otros también. Vuelvo y repito, no estoy hablando de salvación porque yo sé que hereje, hay que hacer obra para... No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una vez que fuiste salvo, se supone que tenés que hacer justicia para que otro crea. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me está siguiendo? Entonces, Romanos 10:17. ¿Cómo viene la fe? Te lo sabe de memoria. Romanos 10:17. Así que la fe es o viene, ¿por qué? ¿Por qué? Oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por oír. Por eso yo siempre digo, hable fe, hable su testimonio, lo que Dios hizo en su vida. Háblelo, porque eso produce fe en otros. Y la fe viene por el oír. Usted en esta mañana no puede salir de este lugar sin un poquito más de fe. Yo no sé por qué Dios nos lleva a hablar de fe esta semana. Mi esposa dice, toda palabra de hablar en fe. Porque el pueblo puede que esté flaqueando en la fe. Por la circunstancia externa, por la presión, por todas las cosas. No flaqueen su fe, aumentela. Es tiempo de crecer en la fe. ¿Cuántos dicen amén? De poner la fe en práctica. Una fe sencilla pero poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra de Dios nos habla de la fe viene por el oír palabra de Dios. ¿Sí? Juan 15:7. Vamos, rápido. Juan 15:7. Después esto va a estar en YouTube y se va a estar el resumen si usted lo quiere. 15:7, ¿lo tenemos, Joaquín? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran que les será hecho. Si permanecen en la palabra, ¿qué es permanecer en la palabra? En justicia, haciendo las cosas bien. Pone un requisito, dice, todo les será hecho, pero hay un requisito antes. Aplicar la palabra. Eso es aplicar justicia, vivir en justicia. Cuando yo me someto a la palabra, si la palabra me dice no mientas, yo no miento. Entonces, y ahí me funciona la fe. Porque por la fe pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, cuando yo permanezco en la palabra, cuando yo permanezco, ¿sí?, en Dios, en la palabra, la fe me funciona. ¿Me está siguiendo? Diga, mi fe funciona. Otro aspecto de la fe basada en la palabra, pero una palabra rema, como yo siempre digo. ¿Qué es una palabra rema? Es una palabra específica para un momento específico. ¿Sí? Vuelvo a la historia de Pedro. No había pescado nada, estaba en la quiebra, prácticamente, y el Señor le da una palabra, dice, tira la red a la derecha. Y el que dice, en tu palabra, en esa rema que es para este momento, quizá a otro no le funcionó, pero a Pedro en ese momento esa rema le funcionó. Si la tiraba a la izquierda, ¿iba a funcionar? No. Si no jugaba mar adentro y no obedecía la palabra rema que el Señor le dio, ¿iba a funcionar? No. Entonces la palabra rema tiene que ver con algo que en el momento vos recibís, esta es la palabra para este proceso. Una palabra rema. Una palabra revelada, quiere decir. La Biblia toda es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay palabras, ¿no te ha tocado que decir esa palabra es para mí? Una rema para mí. Me tomé, capaz que yo me gasto una hora predicando, pero usted toma una partecita. Dice, yo tomé esa palabra cuando usted dijo esto y yo me quedo mirándolo y dice, eso nomás tomaste y lo todo demás. Bueno, pero esa fue la rema para mí. Esa fue la rema para esa persona y gloria a Dios. Porque de todo esto, de toda prédica, todo lo que yo lo puedo hablar, usted tiene que examinarlo todo, retenerlo bueno y lo que hay en el espíritu, hay una rema que va a quedar en tu espíritu. Y en esa vas a caminar. ¿Cuántos dicen amén? Diga, necesito una palabra. La fe viene por oír palabra, pero no el oír sin entendimiento, con una rema. Que diga, wow, si yo lo hice con él, lo va a hacer conmigo. Se me reveló algo. No entendía esto, pero hoy lo entiendo. Ojalá que te vayas con una rema en esta mañana. ¿Me estás siguiendo? Entonces, eso es una palabra de Dios para el momento específico.
la pesca milagrosa, todos los milagros, cada día le dio una palabra. A otro le dice, como yo siempre digo, andá y lavate los ojos en el tal lugar, a otro le escupe los ojos, Jesús le da una rema. En el Antiguo Testamento, cuando los reyes venían a los profetas, le daban una palabra rema, una rema, una dirección. Y si se movían en esa rema, funcionaba. ¿O no? Así dice el Señor, callad, no temáis, solamente marchen, le dice, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, y solamente marchen, no hagan más nada, ustedes no van a tener que pelear, hoy peleo yo. Ellos le obedecieron a la rema y sucedió o no sucedió. Amén. Pero nosotros muchas veces queremos actuar nuestra fuerza, hacerle la vida, hacerle las cosas fáciles a Dios. Dios no precisa que vos, Dios necesita tu fe. Mi fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y por último, en este paso, la palabra de Dios, la fe en Dios mismo, porque la fe viene de Dios. La fe viene de Dios. Quiero que vaya a Números 23, 19. Usted ya lo sabe de memoria, lo repetimos porque quizás no sabe que está en Números. Dice, yo lo repito siempre este versículo, pero está en Números 23, 19. Grábelo. Dios no es hombre. ¿Cuántos alguna vez lo pronunciaron a esto? Ahora sabe dónde está. Porque lo hablamos sin saber por ahí. Creo que está en alguna parte de la Biblia, dicen algunos. Dios no es hombre para que mienta. No es como vos y como yo. Él no miente. ¿Cuántos dicen amén? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir? Que una vez que te habló, no se arrepiente. Si Dios te dijo que iba a ser próspero, Él no se arrepiente. Si Dios te dijo que iba a tener una familia, Él no se arrepiente. Si Dios te dijo que te iba a dar un hijo, Él no se arrepiente. No miente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Mi Dios no miente. Lo que Él habla, lo cumple. Amén. ¿Qué promesas tenés? ¿Qué promesas tenés de parte de Dios? ¿Qué Dios te ha prometido? ¿Qué Dios te ha hablado? Bueno, Él lo va a cumplir. Yo te puedo prometer algo y yo puedo fallar. Pero los padres cuando prometemos algo a nuestros hijos, ojalá que no nos pase muy seguido, ¿no? Prometemos algo y después nos olvidamos. Dios no. Nosotros le prometemos, después te voy a regalar esto, hijo, y nos olvidamos por ahí. Dios no se olvida, no miente, no se vuelve atrás de lo que Él dice. Hay gente que piensa, ¿y será que ese Señor se enojó conmigo y ya no me va? No. Solamente que está esperando que vos estés en la justicia, en la posición correcta para darte eso. ¿Me está siguiendo? Entonces, fíjese lo que dice, no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, esta versión dice, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Dice esta versión. ¿Alguna vez Dios habló y no actuó? Dígame una. Que Dios habló y no lo hizo. Los desafíos que usted vaya a la Biblia y cuando Dios no lo hizo. Si Dios habla, listo, ya está. Por eso siempre digo, lo que vos necesitas para eso es una palabra. Una vez que yo tengo una palabra de parte de Dios en mi vida, me muevo en fe. Si no tengo la palabra, no. Hablábamos otro día con alguien. O sea, si Dios me habla algo, aunque parezca todo en contra, aunque no haya cero posibilidad en lo físico, en lo natural, si Dios me lo habló, lo va a cumplir. Entonces yo me preocupo que Dios me hable. Usted se tiene que preocupar para usar esa fe que sea operativa, ocuparse en estar en justicia, en oír una palabra de Dios todos los días, la vez que usted necesite una palabra que diga, si Dios lo habló, Dios lo va a hacer. Dios no miente. Pero no te muevas sin una palabra. ¿Me estás siguiendo? No te muevas a hacer pasos de fe sin una palabra de Dios. Yo no hago nada. Si Dios no me dice, si no siento una palabra, la comisión de la palabra en mi espíritu, para hacer algo no lo hago. Porque sé que me va a ir mal. Porque nació de mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Esto para todo. Aplíquelo en lo material, en lo espiritual, en lo sentimental, en todas áreas. Si Dios no te habla, no te metas ahí. Porque después decimos, uy, se equivocó Dios. No. No era cosa de Dios, es que vos no escuchamos la voz de Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dice esta versión. Entonces eso es la fe en Dios mismo, por lo que Él es. El nivel más alto de fe es vivir por la palabra. El nivel más alto de fe. Es la gente que tiene una palabra y se mueve. El nivel más alto de fe. Tener una palabra y te mueves en esa palabra. Y empezás a actuar en esa palabra. Y yo te puedo asegurar que te va a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? No sé qué Dios te estaba hablando, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Los pensamientos de Dios son más grandes que tus pensamientos y los míos. Los planes de Dios son más grandes que los tuyos y los míos. Por eso por ahí no entendemos lo que Dios habla. Pero sí hay que creerle. Señor, no entiendo cómo lo vas a hacer, la verdad. No lo entiendo.
pero te creo. No entiendo cómo Dios va a hacer lo que Dios me ha prometido, es las promesas que yo tengo, no entiendo, pero Dios lo va a hacer. Amén. Pero cada día cuenta, cada día suma, de a poquito, pero eso se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Se va a cumplir lo que Dios te habló. Amén. Dios no es hombre para que se arrepienta. 2 Corintios 13:5, voy a seguir un poco la predica a mi esposa que se olvidó esta. ¿Cuántos viven el día miércoles? La fe, diga, tu fe tiene que ser probada. Como el oro, esa es la palabra. 13:5, 2 Corintios 13:5. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. ¿Cómo dice esa? Dame NBI. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. ¿Cuántos se examinan? ¿Algunos examinan su fe? ¿Será que yo realmente estoy poniendo la fe correcta? Examínense. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¡Wow! Dice, examinen su fe. Examina tu fe. ¿Estoy actuando en fe yo realmente? ¿Le estoy creyendo a Dios? ¿Es una fe genuina? Pablo le dice a Timoteo, la fe genuina que hubo en tu abuela y en tu mamá está en vos. ¡Wow! Una fe genuina. Pablo dio testimonio de esa abuela y de esa mamá, de la fe de esas mujeres. ¡Wow! ¿Qué pueden decir? Esta es una persona de fe. ¿Cuánta gente de fe hay acá? Camina con un actuar consecuente a lo que cree. No hace locuras. Actúa en fe sabiendo que Dios habló y Dios va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces, 1 Pedro 1, del 5 al 10, se lo leo. 1 Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 10. Por la fe que tienen, dice, Dios los protege con su poder hasta que reciban salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, al fin de que todos la vean. Así que alégrense, de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué demuestran las pruebas? Que tu fe es auténtica. ¿Amén? ¿Cuántos tienen pruebas? Eso no es para matarte. Es para demostrar, para perfeccionar tu fe. Para que realmente cuando las papas queman, si la fe es auténtica. Porque cuando todo está bien, cuando todo es color de rosa, todos tenemos fe. El tema es cuando las papas queman, cuando hay pruebas. ¿Cuántos han tenido pruebas? Ahí mantienes tu fe. Entonces dice, demostrarán estas pruebas que tu fe es auténtica. Entonces el proceso que estás pasando es para probar tu fe, procesar tu fe y hacerla mejor. Mejorarla. ¿Cuántos dicen amén? Aumentarla. ¿Sí? Nosotros hemos pasado procesos y después de esos procesos hemos salido con más fe. Amén. No menguó la fe, al contrario, tiene que crecer. ¿Lo está entendiendo? Entonces está siendo probada, dice, versículo 7, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Fíjese, probada como se purifica el oro, así es probada tu fe. Cuando viene una enfermedad, cuando viene un proceso familiar, cuando viene un proceso económico, ¿cómo está tu fe? Está siendo probada. Probada tu fe. Yo te puedo asegurar que en estos meses que quedan, la fe del pueblo de Dios va a ser probada. Va a ser probada. Esperemos hallarnos aprobados, firmes, con una fe genuina. ¿Cuántos dicen amén? Algo dice, yo quería otra palabra, apóstol, pero usted necesita fe. Y una fe genuina, amén. Está siendo probada de la misma manera que el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¡Wow! O sea que podés tener todo el oro que quieras, pero si no tenés fe, no sirve nada. Dice, la fe de ustedes es mucho más preciosa que todo el oro. ¡Wow! Quien tiene fe es millonario. Dígame. Quien tiene fe es rico. Quien tiene fe tiene todo, no precisa más nada. Y tiene la palabra, listo. Por la fe entendemos haber sido constituido lo que se ve de lo que no se ve. La fe es la moneda del reino. ¿Cuánta moneda tenés? Decir, ¿cuánta moneda del reino tenés? ¿Está así chiquitita como la mostaza o ha crecido un poquito? Las pruebas son para que crezca tu fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les dará mucha alabanza, gloria
y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Su fe se les va a traer, ¿qué dice? Alabanza, gloria y honra. ¡Wow! Eso es lo que produce tu fe. ¿Cuántos tienen fe? Digan, necesito fe, vamos. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él es la salvación de sus almas. ¡Wow! Por eso bienaventurado lo dice los que no vieron y creyeron. Entonces no se necesita ver para creer. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, ahora sí le prometo que es el último. No sé, porque me pueden poner meme, me ponen cartelito algunos. ¿Dónde está? Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, por ella, escúcheme, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo se alcanza buen testimonio? Por la fe. Hasta el día de hoy estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. El testimonio de él es la fe. O sea, ¿cuántos quieren tener testimonio? Necesita fe. Entonces la fe tiene que ser probada y tiene que ser activada. Si no tengo desafíos, si no tengo nada que hacer en fe, nunca voy a poder dar testimonio que Dios es un Dios grande y poderoso y que la fe funciona. ¿O no? ¿Usted lo cree realmente o no lo cree? La fe funciona. Por la fe entendemos, ha sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Ofreció un excelente sacrificio. Entonces, vamos al sacrificio de alabanza, oración, de ofrenda. ¿Por qué usted lo hace? Por fe. Cuando usted pone una semilla ahí en el altar, es porque usted está actuando en fe. Si no, diga, no, yo no pongo nada. Usted está actuando en fe. Cuando usted hace algo para el necesitado, para el pobre, usted está actuando en fe, porque dice que la Biblia que Dios es recompensador. Y el que le presta al pobre, a Dios le presta y le devolverá lo que le prestó. ¿O no? Cuando usted trae una primicia a Dios, en honra, usted está declarando, esto está haciendo en fe. Lo que dice la palabra en Proverbios 3, 9 y 10. ¿Sí? Honra al Señor con todas tus primicias y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Es fe? ¿O no? ¿Está actuando en fe o no está actuando en fe? Cuando usted diezma, usted está actuando en fe. Uy, apóstol, ya hablamos de diezmo. Está actuando en fe, porque dice, pruébenme en esto y vean si no derramaré, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Estamos de acuerdo con esa palabra? ¿Cómo lo hace usted? En fe. Usted está creyendo que los ventanas de los cielos se abren. Para revelación, para caminar en justicia, para caminar en dirección. Y dice, sigue hablando más Malaquías diciendo, dice, reprenderé al devorador por ustedes. ¿Usted lo cree? Amén. Tranquilo, no voy a pedir diezmo ni ofrenda. Pero es la palabra aplicada a lo que te hace estar en justicia y ahí la fe se activa. Dígame. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Wow! Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, escúcheme, me apasiona hablar de esto. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que se salvara. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, dice, cuando fue advertido de cosas que iban a venir, le creyó a Dios y preparó el arca. Hoy nosotros estamos hablando, los profetas están hablando, a nivel mundial está hablando, pueblo, prepárese porque los tiempos que vienen no son tiempos fáciles. Amén. Vienen. Y dicen, no. El año 2019, hablaba con alguien en el año 2019, el Espíritu Santo a través del mundo empezó a hablar en todos profetas y apóstoles que venían tiempos difíciles a partir del 2020. Empezó a hablar, dice que se preparen. Empezó a hablar al pueblo que no se, en todo lugar estoy escuchando lo mismo, no se meta en deuda, no haga malas decisiones. El 99,9% no hizo caso de la palabra. Acá no pasa, eso pasa en otro lado. Prepárense. Por la fe dice que Noé se preparó su casa. Por la fe. Se anticipó. La fe, por la palabra, te anticipa. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! Porque a Abraham, Dios no le dice, vamos a tal lado, dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré.
No se la muestra al principio, la tierra que te mostraré. La fe es eso. Caminar, ¿cuánto caminó Abraham con Dios hasta llegar a su tierra? Hasta tener la promesa que él necesitaba. La fe es caminar también. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¡Wow! Sara le creyó a Dios. Era estéril, pero le creyó. Porque el que prometía no era un hombre. El que prometía era Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Dale otro aplauso, por favor. Yo le creo a Dios. Dios promete y cumple. Escúcheme. Por esa fe, por lo cual también de Abraham, y ese ya casi muerto, está hablando Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque uno le creyó. Ya casi sin vida, en las últimas, Abraham. Le creyó y hoy las multitudes. Dígame. Conforme a la fe murieron todos estos, escúcheme, sin haber recibido lo prometido algunos, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. Fíjese cómo actúa la fe. Diga, mirar, creer y saludar. Mi esposa tiene una prédica acerca de esto. Dice que miraron más allá. La fe te hace mirar más allá. ¿Cómo te ves acá un año? ¿Cómo te ves acá 10 años? ¿Cómo te ves a fin de año? Vamos un mes más. ¿Cómo te ves? Dice, primero mirarlo. Yo me veo próspero, me veo bendecido, me veo en bendición, me veo sano, me veo en victoria. ¿Cómo te ves? Amén. Mirándolo de lejos. Dice, creciéndolo. Yo lo veo, pero lo creo. Lo creo. Y luego dice, saludándolo y confesando. ¿Saludándolo? ¿Cuántos saludan las bendiciones? Yo tengo una esposa profeta que es un poco rara. Y por ahí saludaba del auto. El blanco lo saludaba. Y yo le decía, pero no te guíes por el color, porque yo el mejor negocio que me salga, el que voy a hacer, si no me importa a mí el color. Y ella me dice, no, vos haces lo que quieras, pero va a ser blanco. Y veía un auto blanco y una nave tremenda y decía, ahí va mi auto, le saludaba. La conocen que es medio así. ¿Sí? Y ahí está el auto blanco. Y mire que miré auto, pero tenía que ser blanco. Así que no es tan fácil estar casado con una profeta. O sea, el blanco, ¿qué quiero decir? Que lo saludaba. Es una locura. Una vez el apóstol contaba un testimonio de un varón que quería comprarse un traje muy delicado que le gustaba y pasaba por la tienda y no tenía la plata. Y pasaba por la tienda y lo saludaba al saco, al traje. Y le decía, vengo por ti. ¿Te acuerdas? Me contaba el apóstol. Es real, no es un chiste. Vengo por ti. Y a los días fue por el traje. Parece algo insignificante, una ropa, pero eso es fe. Vengo por ti. No sé a qué le tenés que decir, vengo por ti. Vengo por ti. Saludalo. Saludar a casa, saludar aire. Saludo. Amén. Quiere una casa en el centro, empieza a saludarla. Quiere una casa en el centro, empieza a saludarla. Empieza a tocarla. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Esto es fe. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice, confesando, hablando. ¿Cómo materializo yo las cosas? Mi esposa hablaba el miércoles por la fe. El hablar. Abre bien tu boca y yo te la llenaré. Abrí tu boca. La versión original dice, dime qué quieres comer y de eso llenaré tu vientre para que luego hables. ¡Wow! Tremendo. O sea, ¿qué es lo que querés? Por eso la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera. Tienes que estar seguro de lo que querés. Lo que Dios te habló. ¿Qué querés? Preguntale a que tenga, ¿qué querés? ¿Qué Dios te habló? ¿Qué es lo que querés? Cuando estás seguro de eso, bueno, entonces empieza a declararlo. Y convencete que aunque no se ve, va a ser materializado. Parece una locura, porque al natural esto le parece locura. Le parece locura venir a un terreno pelado como había acá y empezar a profetizar y declarar lo que usted ve hoy. Cuando no había un peso, no había nada. ¿O no? Nos paramos, todavía está la foto por ahí en el grupo, ya con un grupito, allá en la vez y empezamos a declarar, empezamos a profetizar. Y aquí estamos. ¿Amén? Eso es fe. Parece una locura, pero hay que hacerlo. ¿Se está aumentando tu fe? Por lo que estos dicen,
claramente a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Por la fe Abraham, 17, cuando fue probado, su fe fue probada, ofreció a Isaac, ¿se acuerdan? A su hijo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. La fe de Abraham fue probada, porque Dios le dice, tráeme a tu hijo y sacrificarlo en el altar. Dígame si no fue probada su fe. ¿Qué diríamos nosotros? Porque lo leemos tan fácil. ¿Qué diríamos nosotros? Señor, me lo diste y ahora me lo quitas. Señor, y esto no es justo. Es justo. Dios sabe lo que hace. Lo que Dios te pida, dáselo. Ninguno me dice amén. Lo que Dios te pida, dáselo. No estoy hablando de plata, por favor. Si yo te pido, pero cosas que Dios te pide dejar, cosas que hay que abandonar, pecado, lo que sea, dáselo a Dios, entregáselo en el altar. Esa preocupación, todo, entregáselo a Dios y descansa en Él. Él descansó en Él. ¿Y qué pasó? Dios proveyó. Dígame. ¿Sí? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, esta me encanta. Por la fe Jacob, al morir, escúcheme, bendijo a cada uno de sus hijos. Jacob, antes de morir, llama a los 12, los bendice a cada uno de los 12, les da una bendición, les profetiza algo. Usted conoce las profecías, ¿sí? Que le dio a cada uno de los hijos, las 12 tribus. Y dice, y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón, de su vara. Por la fe dice que adoró apoyado en su vara. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Yo ya he predicado acerca de la vara. ¿Por qué? La vara de las promesas. Los patriarcas en esas varas tenían escritos fechas, promesas de parte de Dios. Dice que murió adorando a Dios apoyado en su vara, apoyado en sus promesas. Aunque él no la vio, dice, aunque no vio todo, él sabía que sus hijos lo iban a ver. Él adoró a Dios en las promesas. Eso es tener fe. Adorar a Dios, adorar apoyado en la vara, es declarar en fe en las promesas. La vara representa las promesas. Dice, ¿cómo? Voy a decir, bro, entre las héroes de la fe. Dice que lo único que hizo este hombre, adoró, apoyado en su vara. Pero no es literal eso. Apoyado en sus promesas. Yo me imagino a Jacob antes de morir, gracias Señor, te doy porque mis hijos, cada uno va a recibir la bendición que le di. Mis hijos van a llegar a palacio, José va a llegar a palacio, José va a gobernar Egipto. Ella lo había visto, ella lo había visto. A ver. Entonces, ¿qué promesas tenés? Cuando la cosa está complicada, que tu fe quiere menguar, ¿qué haces? Anda a las promesas. ¿Qué Dios te habló? Y adorá en esas promesas. Yo te adoro, Señor. Yo te adoro porque vos sos fiel para cumplir. Vos me lo prometiste y me lo vas a dar. Amén. Ese es nuestro Dios. Pero para eso hay que tener fe. Hay que tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Escúcheme. Antes de morir, José dice, ustedes van a salir libres de acá. Lo profetizó. Y fíjese lo que dice. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Quiero que piense un momento en esto. ¿Me da un minuto más? José estaba en Egipto. Él iba a morir. Antes profetizó. Dice, ustedes van a salir porque Dios lo habló, van a salir a una tierra prometida. Pero le dice, les voy a encargar algo. Mis huesitos no me los dejen acá. Alguien va a tener que cargar con mi cajón y lo va a tener que llevar a la tierra prometida. Y así fue. Fíjese la fe que tenía el hombre. No me entierren acá, porque yo no voy a estar acá. Mi cadáver va a ir mis huesos van a ir a la tierra prometida. Hasta en eso tenía fe. Yo siempre digo que hasta importa hasta dónde te entierran el día de mañana. ¿A dónde va a estar tu cajón? Dicen, no, en cualquier lado, que me tiren en cualquier lado. No, cuidado. Esa es otra enseñanza. Un día le voy a hablar acerca de eso. Prepárese. Él tenía fe. Dice, yo no voy a quedar, mis huesos no van a quedar acá. Mis huesos van a ir a la tierra prometida. Wow, tremendo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La mamá, por la fe, porque sabía que ese niño tenía propósito, lo lanzó al río. Que sabía que no lo iba a perder. Por la fe. Cuando mataban a todos los niños, ella por la fe lo mandó. Diga, actuar en fe. ¿Sí? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Wow. Porque sabía que había algo mayor. Él se podía haber conformado con eso. Bueno, soy el heredero de Faraón, me quedo. Pero él renunció a todo eso por fe. Porque sabía que había algo mayor.
Y dígame si no había algo mayor. La liberación de miles y miles del pueblo de Dios. La liberación de un pueblo para formar una descendencia. Amén. Entonces, por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo me imagino que Moisés se paraba cuando iba por el camino del cielo, se paraba en algún cerro y miraba. Y algunos que no entendían nada, dirían, ¿qué está mirando? ¿Qué está mirando Moisés? Ve que por ahí nos quedamos y yo por ahí, ¿qué está mirando? ¿Qué estará viendo? ¿Sí? Pero veía más allá. Los visionarios, la gente de fe ve más allá. ¿Qué estás viendo? Los que estaban abajo, que lo seguían a Moisés, no veían nada yo. Pero Moisés veía la tierra prometida. Él no se le permitió entrar, pero sí la vio. Él la vio. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Por la fe dejó Egipto. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. ¿Se acuerda? Por la fe cayeron muros de Jericó, después de rodearlo por 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Se acuerda? La ramera, en los tiempos de Josué. Ella tuvo fe. La fe hace cosas extraordinarias. ¿Y qué más digo? Hay héroes cantidad. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, de Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, que por fe conquistaron reinos. Digo, conquistaron reinos. ¿Cuándo quieren conquistar reinos? Conquista por la fe. Si tenemos ejemplo de hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias, ¿cómo nos vamos a creer? ¿Cómo no vamos a preocuparnos por que nuestra fe crezca? Sí, por la fe conquistaron reino, hicieron justicia. Wow. Hicieron justicia por la fe, obras de justicia por la fe. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Por la fe. Amén. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, Pablo, ¿o no? Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, escúcheme, de los cuales el mundo no era digno. Wow. No era digno esa gente de fe. ¿O no? Vamos a alguien que andaba con piel de camello. ¿Quién era? Juan el Bautista. Un hombre de fe tremendo. Tremendo lo que él predicaba. Pero la gente no era digna de él. Porque lo maltrataban, no lo querían, le cortaron la cabeza. Pero era una persona de fe para su tiempo. ¿Sí? Una persona distinta. ¿Habrá alguno Juan acá? De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, escúcheme esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fue una fe para generaciones. Wow. Y esa es la mayor fe. Yo siempre digo, hay que tener fe para ver un milagro. ¿Cuánto dicen amén? Pero es fe instantánea en el momento. Pero para trabajar por generaciones se necesita una mayor fe. Se necesita una mayor fe para trabajar en este tiempo, para cada muchos años tener un intendente puesto en la ciudad. Se necesita mucha fe. Se necesita mucha fe para que acá, cuando yo no esté, las próximas generaciones estén en lugares de privilegio. Se necesita fe para mandar a tu hijo a estudiar. ¿Cuánto lo van a estudiar? Se necesita fe y que sea alguien diferente a vos y que el día de mañana esté preparado. Necesitamos fe, iglesia, para enviar a nuestros hijos a estudiar ciencias políticas, economía, estudiar todo lo que necesitamos. Usted necesita fe. Usted dice, pero no puedo. Sí se puede. Ellos lo pudieron. Necesitamos fe a largo plazo. Porque la fe instantánea está bien, no la estoy criticando. Para recibir un milagro, gloria a Dios. Pero para el proceso usted necesita fe. La mayor fe es la del proceso para mí. Esto es personal. Aguantar los procesos. Tener fe para pasar todo un proceso para que la palabra se cumpla. Porque Dios es un Dios de generaciones. ¿Cuánto dicen amén? Dice, y estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Nos dejó como ejemplo. ¿Cuánta gente de fe hay acá? Amén. Tu fe debe aumentar. El justo por la fe vivirá. Primero sé justo y después actúa en fe. Ahora la pregunta es esta. ¿Cuántos saben que hay áreas de su vida que necesitan justicia? Hacer cambios.
Si hay algo que no te está funcionando, la fe, lo primero que vos y yo tenemos que hacer es examinar nuestra fe. Examinar nuestros actos de justicia. ¿Estoy justo? Le di el ejemplo del matrimonio. ¿Estoy justo delante de Dios? ¿Estoy haciendo obra de justicia? Vuelvo y repito, no puedo pretender que mi oración sea respondida si maltrato a mi esposa. No lo puedo pretender. No puedo pretender si yo hablo mal todo el tiempo y deshonro todo el tiempo que mi fe funcione. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está siguiendo, iglesia? Esto no causa muchas emociones, no. Usted tiene que crecer en fe. Oiga la palabra de Dios. Pida una rema. Pídale palabra a Dios. Y sabe qué lindo que es cuando vos llegás allá y viste, mira, lo que soñé allá, hoy lo tengo acá en mis manos. Y eso da testimonio, y eso es poderoso. Y no hay mayor cosa que le dé, dame un aplauso, que le dé gloria a Dios cuando una persona le cree, le agrada. Y dice Dios, yo necesito gente de fe en Pringles. Yo necesito gente de fe en Pringles. ¿Habrá gente de fe acá? Cosas locas que Dios te habló, Dios las va a cumplir. Con tus hijos, con tu familia, con lo que sea. Pero créele a Dios. De eso se trata la vida del justo. El justo por la fe vivirá. No dice va a andar de vez en cuando en fe. Vive un estilo de vida de fe. ¿Para qué tienes que activar la fe hoy? Póngase de pie. ¿Cuánta gente de fe hay acá? Bueno, como siempre dice mi esposa, hay que hacer la palabra nuestra. Dice que estos vieron, creyeron, ¿qué más? Saludaron y confesaron. ¿O no? Esos son los pasos de la fe. Si usted tiene una palabra, una promesa de Dios, empiece a confesar. Empiece a creerla, empiece a visualizarla y empiece a actuar en fe. Porque la fe sin obras es muerta. Cierre sus ojos por un momento. ¿De cuánto recibir?